Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora la palabra que ustedes tienen que recordar, bueno, las palabras, porque no es una sola, es proyectos insulares. Proyectos insulares son las dos palabras que ustedes tienen que tener claras en todo momento. Connie, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en diferentes ocasiones, pero que hay que seguir insistiendo, ¿no? Sí, yo creo que que es sí. el modular, Sí. la vivienda modular. Correcto. Que hay que decir que la vivienda modular no es ni una casa de madera, ni un contenedor, ni las casas que venden por internet, no es nada de eso. No es nada de eso, porque intentamos aportar a este tipo de construcción que un poco la gente tiene la percepción de que es algo barato, de que es una caseta, que es un tal, y lo que intentamos aportar ese grano de calidad y de acabados a ese tipo de vivienda, ¿no? Entonces, al final, tienes que contar con una serie de requisitos, de aislamientos, hay una serie de cosas que te obliga el código técnico para que eso podamos llamarlo vivienda. Ya. Entonces, para que eso pueda ser una vivienda modular o una vivienda en steel frame, etcétera, pues tiene que cumplir con esos requisitos. Y esos requisitos pues conllevan pues un gasto económico también. Uh-huh. Hay que decir que esta vivienda modular se hace en un lugar y después se transporta, Trasladan, ¿no? Se traslada, ¿no? Si afrontamos un proyecto o lo que queramos hacer con la construcción modular, el módulo se fabrica completamente en nuestra nave. En una nave, están ahí. Allí se hace todo, o sea, desde levantar la estructura primaria hasta los acabados finales, tanto exteriores como interiores. Y una vez que esté terminado, pues se transportan a la ubicación donde va a ir, al emplazamiento final, y se colocan donde corresponda. Bueno, hay que explicar también, porque la gente no lo ve claro todavía, que ustedes están construyendo hasta edificios. Sí, o sea, que se puede construir un edificio también. Nosotros ahora mismo tenemos un colaborador con el que estamos abriendo mercado aquí, que podemos hacer hasta edificios de 15 plantas de altura. De 15 plantas, De 15 plantas. en modular. No exactamente modular, es construcción industrializada. Uh-huh. Todo se hace en steel frame, o lo que se conoce por LSF. Pero el concepto es exactamente el mismo. Esto ya vienen partes hechas desde fábrica, pero no viene el producto terminado de fábrica, sino que hay que terminarlo en obra. Pero el sistema constructivo es exactamente el mismo. Claro, y todo esto significa que los tiempos se acortan a la hora de construir, ¿no? Totalmente. Aquí lo que es donde está la mayor ventaja de este sistema, que es con el que ganamos mucho tiempo que al final se traduce en dinero. Bueno, ¿qué es cuando les llaman? ¿Cuáles son los problemas que la gente ve? A ver, nos llaman muchos propietarios de suelos rústicos que quieren hacerse una casa, cosa que no se puede. No se puede. No se puede. O sea, al final nosotros tenemos que cumplir con la legalidad cuando hablamos de proyectos, de viviendas. Porque la gente que se cree que esto es una caseta que montas allí sí, en el terreno que tú tienes ahí. Bueno, al final tú sabes que la línea entre la legalidad y la no legalidad pues es muy fina, entonces bueno, que si la levanto en bloques, que si le pongo unas ruedas, que si demás simulo que es una casa móvil, aunque se pueda mover, como tal no se considera una vivienda móvil, no es una ruló, no es una autocaravana, no es tal, es una vivienda que en un momento determinado, si tú necesitaras moverla, la podrías mover, igual que nosotros un módulo lo sacamos de la nave y lo llevamos a la obra, pues lo mismo de la obra o de su emplazamiento se puede volver a transportar a otro sitio. Pero si queremos cumplir con la legalidad, pues evidentemente tiene que haber una dirección facultativa, tiene que haber un arquitecto detrás, tiene que haber un proyecto, tiene que haber una licencia de obra, etcétera. Entonces,
los cauces al final para tener tu vivienda son los mismos. Otra cosa es que quieras hacer un cuarto de apero. Ya. Ahí ya, pues bueno. Pero para hacer un cuarto de apero no hace falta un modular, ¿no? No, pero se puede hacer con un modular. O un cuarto de apero. Pero claro, el cuarto de apero tiene Son unas 20 metros, 20, 25 metros según el municipio y ya está. Ya, todo el mundo empezó por un cuarto de apero y ahora tiene Bueno, chalés. después ya cada cual lo que haga en su casa ya. Ya. Una vez que tenga... Pero bueno, es un poco de las preguntas así lo más... sí. Después, bueno, las típicas preguntas de la durabilidad, la resistencia, la oxidación, sísmicamente si vienen preparadas. Las preguntas habituales, lógicas, porque estamos hablando de un sistema que aquí es relativamente... nuevo, o sea, se ha introducido, novedoso, exacto. Sí. Y bueno, son un poco las dudas típicas que intentamos ir resolviendo. De hecho, yo creo que en breve en la página web pondremos un apartado de preguntas frecuentes. Ya. Donde todo ese tipo de preguntas pues ya le damos. Porque esas son las mismas. ¿Se oxida? No se oxida. No se oxidan. No, eso sí, eso para empezar. ¿Tiene goteras como tenemos nosotros aquí? No. No, a ver, con el tiempo evidentemente todo puede pasar, o sea, si se estropea la cubierta, a ver, las cosas, con el paso del tiempo se estropean como cualquier cosa, como tú compras un Ferrari y un Ferrari si en 10 años no le has hecho un mantenimiento, pues igual te deja de funcionar. Pues esto es lo mismo, entonces... para entenderlo, al final, sea obra tradicional, obra ligera, steel frame, wood frame, al final todos son construcciones que también en mayor o menor medida llevan su mantenimiento y demás. Y si eso no se lleva a cabo, pues con el tiempo también pueden tener problemas. Pero no por ser steel frame van a tener problemas antes que la construcción tradicional. ¿Se puede colgar una televisión Sí, claro. Sí, sin problema. En los muebles de la cocina se pueden colgar. Claro, eso ya depende un poco de los materiales en el interior. O sea, al final todos estos sistemas, y cada vez más en la obra incluso tradicional, lo que se usa es, en vez de revestir las paredes las paredes de bloques con yeso, con tal, después pintar, no sé qué, pues ya incluso en la construcción tradicional se usa mucho el trasdosado con las placas de yeso. Ya las placas de yeso no tienen nada que ver las que hay hoy en día en el mercado con las que había al principio, que al principio la gente decía que eso no servía para nada. Entonces eso se ha ido perfeccionando y al final hay placas que te aguantan hasta 50, 60 kilos por punto y eso pues bien anclado con sus herrajes, sus tacos, para eso no hay ningún problema para colgar muebles de baño, muebles de cocina, televisores, etcétera. ¿Hace frío dentro de la casa? Porque si No, es una para casa nada. de acero... Para nada. Te pongo un ejemplo rápido. Tuviste el módulo que teníamos expuesto en la feria. Ese módulo estuvo 4 meses en un terraplén en Guimar. Aislado, solo. Y tú abrías ese módulo al mediodía, a pleno sol. No te voy a decir que hacía fresco, porque no es la realidad. Pero no había ese calor agobiante en el interior. O sea, frío no hacía, pero bueno, tú abrías un poco las puertas y al momento se ventilaba y tenías una temperatura fantástica. Pues lo mismo sucede con el frío. O sea, son viviendas que están muy bien aisladas. Todos los paneles, los paneles tanto exteriores como interiores llevan su aislamiento interior térmico y acústico y al final pues conseguimos ese confort que realmente necesitamos para una vivienda. O sea que, y después llevan todas las instalaciones de frío o calor, hablo de calefacción o de aire acondicionado. Climatización. Que quieran ponerle, todo. ¿no? Se puede poner todo, no hay ninguna limitación, se puede poner suelo radiante si se quisiera, se puede poner aire acondicionado con bomba de calor,
no tiene ninguna diferencia con respecto a una vivienda al uso tradicional. Ya. Por ejemplo, yo sé que en mi casa, cuando he tenido problemas en el cuarto de baño, hay que romper todo el suelo, porque no sé por dónde van las tuberías, por dónde vienen, por dónde dejan de ir. Aquí, en este caso, claro, está todo claro. Está todo claro porque además ya la normativa te obliga a pasar las tuberías por el falso techo y por la parte alta, con lo cual si tienes alguna gotera o alguna fuga de agua, pues la vas a ver y es mucho más fácil de trabajar. Sí es verdad que al trabajar con trasdosados, pues todas las instalaciones van detrás de las placas de yeso y evidentemente romper una placa de yeso y reparar en el interior y después reponer ese trozo de yeso es mucho más sencillo que si tuviésemos que estar picando, que el cemento, que suelo y tal. O sea que todo eso, y cuando hablo de tubería, hablo de cables también, ¿no? Sí, todo tipo de instalaciones. Todo tipo de instalación, hablo de cables, del wifi, de las antenas, todo. Todo se sabe por dónde está, por dónde va, por dónde viene, ¿no? Exacto. O sea que está todo como muy matemático, ¿no? Más controlado. Y sobre todo en la parte, cuando hablamos de construcción modular en nave, no es lo mismo tener a los técnicos que van a una obra una vez cada semana a revisar que todo esté bien hecho, a modificar tal vez algo que no esté bien y demás, que dentro de una nave que donde está el técnico constantemente. Ya. Después, claro, los módulos para transportarlos tienen unas medidas, ¿no? Para poder transportarlos por carretera. Sí, hay unas limitaciones, las que tenemos. Pueden haber 3 tipos de limitaciones. Una por el transporte en sí, otra por nuestra propia capacidad de producción, es decir, oye, si tenemos un portón de 5 metros de ancho por 5 de alto, evidentemente el módulo no puede medir más que eso, pues si no, no lo sacaríamos de la nave. Y después el tercer impedimento o la tercera condición es la ubicación donde se tiene que colocar ese módulo. Eso es muy importante saberlo de antemano porque no es lo mismo estar cerca de una carretera principal o tener un terraplén al lado donde yo pueda donde pueda montar una grúa, donde pueda venir la plancha con el módulo, donde pueda venir y colocarlo, que estar en un sitio aislado donde no tenemos acceso, donde tal vez una plancha grande no pueda entrar. Entonces eso siempre hay que analizarlo de antemano cuando tenemos a un cliente que se decide, pues son aspectos técnicos que tenemos que ver previamente. Se puede hacer sótano, claro. Sí, claro. O sea, diferentes plantas de sótano, Sin no solo problema. una. Garaje, sótano, ¿sí? Gimnasio, lo que quieras. Sí, o sea No que problema. piscina, la piscina, claro. todo, se puede hacer de todo. Y la puedes hacer de la forma que tú quieras también. O sea... Sí, porque al final, a ver, no estamos encasillados en unas medidas estándar. Por ejemplo, las casas contenedor, al final, pues te tienes que ceñir a las medidas de lo que tiene el contenedor y replicarlo, ¿no? Es decir, oye, pues si quiero un poco más grande, pues necesito ya dos contenedores. No. Aquí los módulos, esto es al revés. O sea, no es que partamos el módulo, o sea, es verdad que tenemos unos diseños ya hechos para facilitar un poco, sobre todo, la visión de lo que tú puedes hacer. Pero lo suyo es que cuando se hace un proyecto de una vivienda de, digamos, 150 metros cuadrados, primero se hace el proyecto y después se modula. Es decir, después se divide ese proyecto en la cantidad de módulos que sea necesario. Entonces, pues puede ser que una vivienda pues sean 4, 5 o 6 módulos de distintos tamaños, de distintas formas, uno irá encajado con el otro porque quieren hacer un espacio más grande. Entonces, la modulación se hace después de haber hecho el proyecto. Ya. Y esto lo hace un arquitecto, ¿no? La modulación la suele hacer un estudio de ingeniería. Ajá. Que específicamente hace ese tipo de trabajo. El arquitecto sí es bueno que tenga ciertas cosas previstas de antemano de cara al proyecto, pero después, una vez que esté el proyecto redactado, o el anteproyecto, o el proyecto básico, entonces eso lo coge el departamento de ingeniería y lo que hace es
como si fuese una descomposición. Entonces dice, vale, pues este proyecto lo vamos a hacer en 6 módulos. Cada módulo tiene sus medidas, tiene sus características y las instalaciones y demás. De hecho, al arquitecto le ahorra muchísimo trabajo porque todo lo que tenga que ver con instalaciones, normalmente ya el ingeniero es quien lo diseña. Con lo cual el arquitecto lo que tiene que hacer es asegurarse de que la vivienda cumple pues con las ventilaciones, con las aperturas, con los espacios interiores, con todos los cuartos que tiene que haber, el cuarto de la despensa, el cuarto de lavar, etcétera, todo lo que la normativa de la zona le vaya a obligar, porque aquí no te olvides que tenemos municipios para dar y regalar y cada municipio pues tiene su normativa propia. Y entonces una vez que esa vivienda o ese proyecto cumple con todos los requisitos, pues ya después el ingeniero el que hace la parte del detalle, ¿no? De todas las instalaciones, la modulación, etcétera. ¿Los cimientos son iguales? Los cimientos, a ver, normalmente todo va a depender un poco del terreno que tengamos, pero sí, son muy similares a una construcción tradicional. Lo que sí es verdad que el peso que va a tener que soportar la cimentación es bastante menor, con lo cual al final también el ahorro en la cimentación es notable porque bueno, va adaptado pues al peso que va a tener que soportar. Lo normal, lo más habitual cuando es una vivienda sencilla que no tiene sótano y demás es hacer una losa sanitaria, que además normalmente va hidrofugada y demás para evitar pues que suba la humedad por capilaridad y demás. Y ya sobre eso pues se monta directamente lo que es la estructura de la vivienda. Bueno, yo les recomiendo que vayan a ver una vivienda porque yo siempre tuve muchas dudas hasta que entré en una de ellas. Tuve un montón. Y claro, cuando entré en una de ellas me pareció una casa espectacular. Mira, por ejemplo, ayer justamente la que acabamos de terminar, que no es modular, pero sí es steel frame, acuérdate del palo de agua que cayó ayer. Sí. Y de hecho fuimos a ver la obra y estábamos en el interior de la vivienda, cerramos las puertas y no se oía llover para nada. O sea, bueno, yo les recomiendo que vayan a ver, que llamen primero a Proyectos Insulares, buscan el teléfono en Google sin problema porque ahí está, o van a la página web, que les llamen y que vayan a ver la que tienen terminada. Ya está terminada, ¿no? Sí, ya está terminada. Ya está terminada, que está en Tacoronte, ¿no? En Tacoronte, sí. Que vayan a... Eso nos llaman, si hay interés de ir a verla, pues o bien Pablo, que es quien se encarga de la parte comercial, o incluso de la oficina técnica, algunos de los aparejadores, pues no tienen ningún inconveniente en enseñarla. Ya, ir a verla porque ahí se van a hacer una idea de cómo es esto. Sí, yo creo que es la mejor forma de realmente convencerte de que... Sí. Porque, a ver, yo te puedo venir aquí y soltarte lo que tú quieras y el que está escuchando va a decir ya, pero bueno. No. Entonces yo animo a que la vean, que la toquen, que... Estoy totalmente de acuerdo, hay que verla porque cuando la ves tú dices qué maravilla de casa. Además está amueblada. Eso nos falta todavía. Esta no está amueblada. No está amueblada, pero estará. La que vi tenía todo, el dormitorio, la cocina completa, el cuarto de baño. El módulo sí, ese sí está amueblado, eso está hecho. Yo me refiero a lo que es la casa en Tacoronte, esa nos falta. ¿Y el módulo se puede ir a verlo también? Sí, también. Que el módulo está terminado, contiene la cama, la televisión, el aire acondicionado, el baño completo, la cocina completa. Sí, está preparada para entrar a vivir. Sí, para entrar a vivir mañana. O sea, mira, me voy a vivir mañana allí al módulo. Vayan a verlo porque van a salir de dudas. Y por supuesto... Proyectos Insulares son los pioneros, los que más experiencia tienen en este tema en Canarias. No hay nadie más, no hay nadie más con la experiencia de Proyectos Insulares en este tipo de construcción industrial. Se llama así, ¿no? Construcción industrial, Connie, ¿lo digo bien? Sí, construcción industrializada es todo el tipo de construcción que conlleva un proceso de industrialización. Ya. Y eso ahora... está muy en auge. Pues yo les recomiendo Proyectos Insulares, que no se lo piensen, vayan a verlo, llámenlo, vayan a ver el módulo, vayan a ver la casa, merece la pena. En la página web tienen algunos ejemplos de módulos y más o menos aproximadamente precios también. Sí, hay precios orientativos para que la gente se haga una idea.
También que pongamos un poco los pies en el suelo, porque tú sabes que con el problema de la vivienda que hay hoy en día, la gente se tira por lo barato y al final lo barato sabemos todo cómo acaba. Lo barato es complicado después. Suele salir caro. Suele salir muy caro. Lo que pasa es que sale barato al principio. Pero cuando sale caro nadie lo cuenta. No, nadie lo cuenta. Connie, gracias por estar aquí. Connie es el CEO de Proyectos Insulares, una persona joven, luchadora. Hay que decir que esta empresa tiene más de 60 años porque la fundó su padre en Tenerife y bueno, vayan a verlo. Connie, hasta la semana que viene. Igualmente, gracias Miguel. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.